Amigos y hermanos, damos gracias a nuestro Señor por esta nueva oportunidad que nos da para esta nuestra reunión virtual. Bendecimos su nombre y lo exaltamos porque desde diferentes lugares podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Acompáñeme a orar para entregar este tiempo a nuestro Señor y también para interceder por algunas necesidades. Padre, en esta hora llegamos a tu presencia, sabiendo que lo hacemos a través de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario, nuestro sumo sacerdote. A ti, Padre, te agradecemos por todas tus bondades, por tus misericordias, Señor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por cada persona que en este momento se contacta con nosotros. Gracias por todos aquellos que tú has redimido, oh Jesús, con tu sangre preciosa. Gracias por tu iglesia que te adora, que te bendice, que escoge bendecir tu nombre, Señor, en diferentes lugares. En este momento, Señor, juntos podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos exaltar tu nombre, podemos proclamar tu grandeza, podemos confesar que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de los dioses, eres el Rey amado, eres el Señor de nuestra alma, de nuestro corazón. Hoy te bendecimos juntos, Señor. Hoy juntos proclamamos tu grandeza. Hoy juntos decimos que tú eres nuestro Dios. A ti te alabamos, a ti rendimos gloria, honor y pleitesía, porque tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios temible. Ante ti, Señor, presentamos las diferentes necesidades que tienen nuestros hermanos. Aquellos, Padre de la Gloria, que puedan estar siendo afectados por cualquier enfermedad, los presentamos delante de ti en este momento, sabiendo que tú tienes todo el poder y la autoridad para enviar tu palabra, Señor, y para sanar toda enfermedad. Tú eres el Dios grande, eres el Dios poderoso, eres el Dios temible, eres el Rey soberano sobre toda la creación. A ti, Señor, presentamos nuestros hijos. A ti presentamos, Señor, nuestras familias. A ti presentamos, Señor, la vida de nuestra nación. La vida de nuestro país está en tus manos. Hoy proclamamos, Señor, tu nombre. Hoy lo invocamos. Hoy, Señor, queremos que tú te perfecciones en la debilidad de cada colombiano y que tú traigas sanidad a nuestra tierra. Que tu nombre sea exaltado en nuestro país. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Amén y amén. A continuación vamos a tener un tiempo de alabanza que va a dirigir el ministerio de nuestra congregación Iglesia Ebenecer Central, y les invitamos para que juntamente con ellos usted también pueda disponer su corazón para alabar al Señor. La Biblia dice que le cantemos al Señor con salmos, con himnos, con instrumentos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, merece ser adorado, merece ser exaltado, merece que tú y yo cantemos alabanzas a su nombre. Al Señor sea la honra, la gloria y la alabanza, y la iglesia de Jesucristo en medio de todos los tiempos sigue proclamando que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuán grande es nuestro Dios, incomparable, el Dios de la vida, el Dios de la misericordia. A Él le cantamos con todo el corazón y le decimos: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, dile al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Nuestro corazón, mi corazón, entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, 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 cuán grande es Él. No hay otro como tú, eres incomparable. Los cielos nos cuentan tu gloria y el firmamento nos anuncia la obra de tus manos. Eres el alto y sublime, el que habita la eternidad, el que es el principio y el fin. A ese Dios vivo adoramos. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza, sí, poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo
de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza sin poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, sea la gloria, el honor, alabanza sin poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Tu nombre santo es. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de nuestro Dios. Santo su nombre es. Y a ese Dios que es santo, a Jesús, estamos esperando. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestro corazón. A Él le damos gloria. A Él le damos honra. Aleluya. Gózate. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey. Reinas con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Dale un grito de júbilo.
Él es el Dios de toda la verdad. Y Él viene por nosotros. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Oh sí, Jesús, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Después de este momento de alabanza, llega el momento de la reflexión bíblica. Prepare entonces su corazón para recibir la instrucción bíblica. El 18 de junio del año 2010 me casé y fue un evento muy especial, de mucha alegría y celebración en todos los sentidos. Tuvimos la oportunidad de tener un viaje de una semana de luna de miel y yo solicité en la iglesia con la que trabajaba en ese momento que me dieran una semana más de vacaciones después de la luna de miel para organizarnos y acomodarnos a esta nueva vida. Cuando yo llegué de la luna de miel, me entra una llamada del jefe que yo tenía en ese momento y me dice: Miguel, necesito encontrarme contigo esta misma semana. Y yo le decía: pero estoy en la semana de descanso, no puede ser esperar unos días más. Y me dice: no, Miguel, tiene que ser ahora, si quieres te doy un día más la próxima semana, pero tiene que ser esta semana. Acordamos encontrarnos en un restaurante de Medellín y cuando me siento a hablar con él me dice: Miguel, la organización, toda la denominación se reunió y vieron las cuentas de Medellín y se dieron cuenta que no podían sostener a 2 personas. Esta iglesia en Medellín tenía 2 sueldos, el del pastor y el mío. Así que tenían que cortar una persona. ¿Y quién iba a ser? Obviamente yo. Tenía un contrato con esa iglesia hasta el 1 de agosto de ese año. Recién casado, recién desempleado, una combinación que no recomiendo, pero me pasó. Me ocurrió. Durante un año entero, mi primer año de matrimonio, no tuve un empleo fijo. Dios fue muy bueno, Dios fue muy fiel en tantos sentidos, porque pude viajar por distintos lados enseñando de la palabra de Dios, que es lo que más me gusta y me apasiona hacer. Y había momentos donde ya escaseaba el mercado, ya no teníamos suficientes recursos y alguien me invitaba para un campamento, entonces me daban una ofrenda por esa razón, me invitaban a una conferencia, podía hacer un montón de cosas y fue una suma dependencia de Dios, no saber cuánto iba a ingresar cada mes, a veces ni siquiera cada semana. Y recuerdo un día donde literalmente estábamos sirviendo, yo creo que el último pocillo de arroz que teníamos, no había nada más de mercado. Y yo me sentía muy mal, muy frustrado, de muchas maneras. Y recuerdo que ese día alguien tocó a la puerta y nos demoramos unos segundos extra en abrir. Y cuando abrí, no había nadie, sino solamente una bolsa de mercado justo a mis pies. Tenía lentejas, frijoles, arroz, lo que necesitábamos para unas semanas. Fue una muestra de la gracia de Dios, pero fue un punto de quiebre para mí. Porque yo había sido un buen estudiante, yo me había destacado en mis estudios teológicos. De hecho, varias comunidades a lo largo del tiempo habían dicho: oiga, Miguel, ¿usted por qué no viene para acá?, etcétera. Y yo decía: pero Señor, me dediqué a esto, me dediqué a estudiar, me dediqué a profundizar en tu palabra y soy una persona que ahora está dependiendo de la misericordia de otros. Mi orgullo se sintió aplastado y me di cuenta ese día que soy absolutamente dependiente de Dios en todo sentido.
que a veces uno piensa que por tener un empleo uno ya es independiente. Eso es mentira. Somos dependientes en distintas formas. La dependencia de una u otra forma es como la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Somos dependientes constantemente. Llega ese mercado y ese mercado para mí fue un punto de quiebre. Un momento donde mi vida, de muchas formas como la entendí hasta ese momento, llegó a su fin y cambió muchos conceptos, se transformó de muchas maneras. No porque no hubiera visto la fidelidad de Dios, sino porque abrí los ojos ante el hecho de que yo no soy el Todopoderoso, sino que es Dios. Los puntos de quiebres pueden ser tan simples como un mercado en la puerta de una casa, pero a veces son la enfermedad tuya o de un ser querido, la muerte de una persona que tú amas, una situación inesperada como una pandemia a nivel mundial, una quiebra económica, momentos en la vida donde nos convertimos en mejores o peores personas. Hay gente que le llega a su punto de quiebre y se vuelven más rencorosos, más amargados, se vuelven cínicos con la vida. Pero hay personas que les llegan los puntos de quiebre y se convierten en personas más profundas, más gozosas, personas que valoran más sus relaciones. Hay distintos puntos de quiebre en la vida, pero siempre van a llegar. Y hoy quiero que por medio de una historia que conocemos muy bien, un hombre que se enfrentó a su propio punto de quiebre, aprendamos que siempre los puntos de quiebre son una oportunidad para encontrarnos con la gracia, el amor y la misericordia de Dios. La historia que vamos a leer está en los últimos capítulos de Marcos y es la historia de Pedro. Vamos a ir por distintas escenas de esta historia de Pedro y vamos a ahondar en lo que significó para él esta experiencia de punto de quiebre. Marcos capítulo 14 versículos 27 al 31 dice así: Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Es la última cena, Jesús está con sus discípulos. No sé por qué nosotros le llamamos Santa Cena, tal vez es santa por la institución, pero en esa cena el único santo era Jesús, porque el resto estaba Judas, estaban todos los discípulos que le iban a dar la espalda. Lo que hacía santa esta cena era la presencia de Jesús en medio de los pecadores. En esa mesa estaban las personas que le iban a dar la espalda al Salvador del universo. Y Jesús se para en medio de esta cena, que es un recordatorio de su gracia infinita por el mundo, de su salvación. Y dice, todos ustedes me van a abandonar. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Hay casi como 2 promesas de Jesús. Una, que lo van a abandonar. Y 2, que Él va a resucitar y va a seguir contando con ellos y los va a esperar en Galilea. Hay una promesa en cuanto a la realidad de sus discípulos, que ellos no son los superpoderosos, los más santos, los más perfectos, sino que le van a dar la espalda. Pero hay una promesa de que Él va a seguir siendo fiel y va a seguir contando con ellos a pesar de sus incapacidades. Una de las cosas que nosotros a veces pensamos es que en la mesa solamente había un traidor y era Judas, pero eso no es verdad. Lo que nos sorprende de los evangelios es que no es que Jesús escogió un traidor, sino que escogió 12 personas que lo iban a traicionar. Sí, Judas lo vendió, pero todos lo abandonaron. Y a Pedro, obviamente, semejante declaración no le iba a gustar.
es que es Pedro, la roca, el tipo que había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el más impetuoso y quizás uno de los líderes más fuertes. Él había visto la transfiguración de Jesús, semejante privilegio dentro del grupo más cercanos de personas al lado de Jesús estaba Pedro. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no, tú te estás equivocando, ¿no? Pedro está corrigiendo a Dios. Yo me crucifico al lado tuyo. Yo no te voy a negar, Señor. Es esa tendencia humana de asumir los retos de la fe desde la plataforma de la autosuficiencia. Yo soy capaz, yo sí puedo, necesito más esfuerzo, necesito más cosas, yo lo voy a lograr, necesito más disciplina, más vehemencia, y se trata de un ego tan grande que ni siquiera es autoestima, sino egoestima, donde yo me elevo a mí mismo para incluso poner mis palabras por encima de las palabras de Dios. Es casi como la idea de que hay dos promesas que chocan. La promesa de Jesús en cuanto a Pedro, que Pedro le iba a dar la espalda, y la promesa de Pedro en cuanto a sí mismo, que le dice a Jesús, básicamente, Señor, te equivocas en tu concepto respecto a mí, te equivocas en cuanto a quién yo soy. Yo sé mejor que tú cómo definirme y qué clase de persona soy. Yo soy un triunfador, yo soy un ganador, yo no me voy a arrugar frente a esas cosas, yo voy a ir adelante. Y nos enfrentamos entonces a esta escena del Evangelio precisamente con dos promesas que chocan, porque así queda esta escena en el aire. No sabemos quién va a tener la razón. Una de las cosas que pasa es que nosotros ya sabemos cómo acaba la historia, pero el Evangelio nos deja en el aire. ¿Quién tiene razón? ¿Jesús o Pedro? Y con esa pregunta nos vamos a la siguiente escena, donde Jesús es llevado al patio del sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote para ser juzgado, y Pedro se queda en el patio, cada uno enfrentando su forma de juicio, Jesús asumiéndolo con la mayor entereza. Y Pedro, vamos a ver cómo se desempeña cuando enfrenta los embates que van a ir en contra de su fe y en contra incluso de las promesas que él mismo le había hecho al Señor. Entonces vamos más adelante a la historia, a Marcos capítulo 14, versículos 66 en adelante, donde encontramos lo siguiente. Dice así, y vamos simplemente como a analizar cómo va el proceso de juicio a Pedro, si se puede decir de alguna manera. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera a la entrada. Primera negación, ¿no? Primera voz de alarma donde Pedro dice, no, yo no lo conozco. Según las palabras de Jesús todavía le quedan dos oportunidades, ¿no es cierto? Y entonces el texto sigue. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Entonces, mira lo interesante, porque aquí ya no está hablando la criada con él, sino con las personas que están a su alrededor. Es decir, Pedro se está metiendo en una conversación que no le pertenece. Pedro está como introduciendo que no, yo no lo conozco. Esto es lo interesante, porque esa es como la forma en la que se expresa la culpabilidad. Cuando yo era niño, me acuerdo un día donde mi mamá tenía un par de parlantes muy grandes, muy altos. Y siempre en estos parlantes del equipo de sonido, las mamás ponían porcelanas en cada uno de ellos. Yo no sé por qué razón hacían eso, porque para uno, su sala y su casa es una potencial cancha de fútbol.
Un día, entonces, mi mamá había salido a hacer mandados y a mí se me ocurrió la grandiosa idea de ponerme a jugar fútbol con mi hermana. Entonces pusimos los dos palos, que eran los dos parlantes del equipo de sonido. Obviamente no quitamos la cerámica, ni mucho menos. ¿Para qué íbamos a quitar eso si podíamos prestarle atención al juego sin tener que hacer ningún daño ni nada por el estilo? Eso pensábamos nosotros, ¿no? Entonces corro el resto de cosas de la sala, la mesa, corro el sofá, etcétera. Entonces pongo a mi hermana a tapar. Primer error en una serie de errores. Pateo y pateo al ángulo. Como esas escenas de la vida que uno ve en cámara lenta, ¿no es cierto? Se van dirigiendo, abriendo perfectamente el balón y mi hermana vuela y el balón le pasa justo por en medio de las manos. Y yo digo, qué golazo le acabo de meter, pero yo veo que el balón se sigue elevando y empiezo a orar por dentro mío. Que pare, porque justo se dirigió a la bailarina de porcelana que tenía mi mamá y ¡pum! Cae al piso y se le cae la mano a esta muñeca. Entonces tocaba solucionar qué hacer, ¿no es cierto? Volvimos a acomodar todo a su lugar, cogimos Super Bonder, pegamos a esa muñeca y casi en el momento en que logramos ponerla otra vez en su lugar con esa mano ahí toda remendada, ¡pim! Abre la puerta a mi mamá. Y la primera reacción que yo tengo ni siquiera es saludar a mi mamá, sino decirle, mamá, yo no hice absolutamente nada. Me evidencié, porque mi mamá dijo, ¿qué fue lo que pasó? Esa es la reacción de alguien que se siente culpable, meterse en una conversación que no le incumbe. Esa es la reacción de Pedro, segunda negación. ¿Y qué sigue diciendo el texto bíblico? Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Ya te das cuenta que no es solo la mujer hablando con los presentes, sino toda la turba de gente está acusando a Pedro. Y dice el texto, aquí se usan dos palabras, se echó maldiciones, se maldijo y juró. Maldecir es obviamente usar malas palabras, casi que invocar al infierno de una u otra manera sobre eso que le está diciendo, ¿no es cierto? Que me caiga un rayo, que me caiga lo peor que ustedes se puedan imaginar si lo que estoy diciendo no es cierto. Y además de eso jura, y esa es una palabra muy importante, porque jurar es poner la vida como garantía. Qué interesante. Pedro había prometido dar su vida por Jesús, pero ahora está jurando, ahora está poniendo su vida como garantía de que no lo conoce. Porque siempre en la vida de cualquier discípulo va a llegar un momento de negación. O nos negamos a nosotros mismos o negamos a Jesús. El teólogo Dietrich Bonhoeffer lo dijo de esta manera. Solo hay dos eventualidades en el encuentro del hombre con Jesús. El hombre o bien ha de morir o bien ha de matar a Jesús. Parece que no hubiera puntos intermedios. Parece que llega el momento en la vida donde apreciamos más nuestra vida o apreciamos más la vida que nos otorga Jesús. Y entonces dice el texto bíblico que al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Punto de quiebre. Un gallo cantando es un recordatorio de que la autosuficiencia de Pedro había llegado a su límite. Un momento donde Pedro se decepcionó a sí mismo y se dio cuenta que no era tan bueno como él creía. Un canto de un gallo que es un recordatorio de la fragilidad de este discípulo, que era la roca y ahora está llorando en el patio de la casa del sumo sacerdote. Sus promesas habían quedado en el olvido y ahora sus acciones lo habían llevado a este momento. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro frente a este punto de quiebre?
Con frecuencia la realidad es la gran verduga de nuestras ínfulas. Nos creemos las grandes personas, los grandes santos, nos creemos que tenemos la familia perfecta, los hijos perfectos, que somos los mejores profesionales, y a veces una dosis de realidad nos recuerda que no somos tan buenos como pensamos, que a veces nuestras capacidades, que sí pueden ser muchas, tienen sus límites. Pedro pensaba que iba a ir hasta la muerte con Jesús, pero esa misma noche se dio cuenta que él lo iba a negar. Había prometido con su vida que iba a ir con Jesús, pero ahora estaba resguardando su propia vida. ¿Y qué clase de discípulo hace eso? Uno no muy bueno. Por eso Pedro, por las narraciones que encontramos en el texto bíblico, nos damos cuenta que volvió a ser pescador. Casi como un acto donde él está reiniciando su vida, donde Jesús lo había encontrado. Es decir, vuelvo atrás porque todos estos años fueron perdidos por mi incapacidad, porque te negué, porque no soy suficientemente bueno. Pedro le había fallado sus promesas a Jesús, pero Jesús no le falló a la promesa que le hizo a Pedro. En Marcos capítulo 16, versículo 7, encontramos para mí uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Cuando las mujeres encuentran el sepulcro vacío y se encuentran a este joven de vestiduras blancas, dice el texto bíblico así: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Es como si Pedro se hubiera salido del grupo de discípulos, pero Jesús mantenía su promesa. Aún cuando tú me hayas fallado, Pedro, yo te prometí algo, que voy delante de ti a Galilea. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, porque donde nuestra autosuficiencia encuentra sus límites, la gracia de Dios encuentra un terreno fértil para dar fruto en nuestra vida. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, porque sí, aunque nosotros lo negamos, aunque nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, porque aunque nos damos cuenta que el cristianismo no se trata de nuestras fuerzas y nuestras capacidades y lo santo que yo soy, descansa en su promesa, que Él sigue contando incluso con personas como Pedro en su equipo. De eso se trata estos puntos de quiebre, momentos donde se desnuda nuestra fragilidad, pero nos podemos dar cuenta de la inmensa gracia de Dios, que esto no se trata simplemente de más esfuerzo y más disciplina y meterle más ganas a la vida, porque siempre somos limitados. Se trata de reconocer nuestra dependencia, se trata de reconocer que estamos rotos. No sé cuál puede ser tu punto de quiebre, no sé si se trata de una enfermedad, no sé si se trata de la muerte, de una quiebra económica, no sé de qué se trata. Pero siempre es un escenario para encontrarse con la gracia de Dios. A Pedro lo llevó a refugiarse en la vida que antes tenía. Pero incluso en esa vida Jesús lo fue y lo buscó. Porque aunque él pensaba que lo único digno para él era volver a ser pescador, Jesús le había dicho: tú eres mi discípulo. No sé en qué momento de la vida te encuentras. No sé si estos puntos de quiebre te han llevado a ser más amargado, más cínico, te han llevado a alejarte de Dios, a distanciarte de la gente. Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. La vergüenza, la culpa, la rabia son elementos muy poderosos que nos pueden llevar a darle la espalda incluso a Dios. Pero no sé si estás pensando en a dónde correr, porque te puedes sentir culpable, te puedes sentir muy mal, te puedes sentir que no diste la talla, y en un sentido a todos nos ha pasado en algún momento. Un punto de quiebre es un momento donde decidimos si
nos refugiamos de Jesús o nos refugiamos en Jesús. Esa es la gran diferencia. Adán y Eva, cuando pecaron, cuando tuvieron culpa por el pecado que habían cometido, se refugiaron de Dios, se escondieron de Dios. Pero la invitación del Evangelio es a refugiarnos en el Señor. No escondernos de Él, sino correr hacia Él. La religión, dijo Timothy Keller, la religión dice, pequé, mi padre me va a matar. El Evangelio dice, pequé, necesito ir a mi papá. Esa es la diferencia más grande de lo que nos dice Jesús, que Él, aunque nosotros le fallemos, permanece siempre fiel y que no importa los puntos de quiebre en los que nos encontremos, podemos correr hacia Él. Pero la pregunta está de tu lado. Cuando te equivocas, cuando la autosuficiencia encuentra sus límites, ¿corres de Jesús o corres hacia Jesús? Esa es la pregunta que te tienes que responder. La diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento es que el arrepentimiento es sentirnos mal, sentirnos tristes porque sí, nuestro pecado, nuestras fallas nos deberían nuestra conciencia decir que algo está mal. O sea, si no nos sentimos mal por hacer el mal, eso sí es peligroso, pero si nos sentimos mal porque nos equivocamos, porque la embarramos, nuestra conciencia está hablando. Entonces, cuando nuestra conciencia habla y se dispara esta culpa o esta tristeza, y nos lleva a los pies de Dios y nos lleva a acercarnos a Dios, no alejarnos de Dios, eso se llama arrepentimiento. El remordimiento es sentirse mal y sentirse mal y sentirse mal y quedarse en un círculo vicioso de miserableza y de autocompasión, donde simplemente no salimos hacia Dios, sino nos quedamos ahí, donde estábamos todo el tiempo. Es como en la historia del hijo pródigo, si el hijo pródigo se hubiera dado cuenta que la embarró, que se equivocó, que debería haber estado con su padre todo el tiempo, y en lugar de ir hacia donde su papá, se siente mal y se queda ahí cerca de la comida de los cerdos, diciendo no, sí, mi vida es terrible y demás, y quejándose y todo el tiempo ahí. No produce ninguna acción el remordimiento. Pero la invitación del Evangelio es a poder aceptar nuestras rupturas y nuestros quebrantos. Esa parte de nuestra historia que de pronto nos gustaría editar, que de pronto nos gustaría esconder. Pedro no escribió ningún evangelio, pero dicen los estudiosos que Marcos era el discípulo más cercano de Pedro. Entonces Pedro dejó este testimonio como para decir, yo también me equivoqué. El gran líder de la iglesia naciente, me equivoqué. Soy frágil, no soy tan fuerte. Pero cuando soy débil, Él es fuerte y eso es lo único que importa. Es como si esos puntos de quiebre, esos quebrantos de la vida, esos momentos que de pronto no nos gustaría haber vivido de una u otra manera, se convierten en un terreno para que la gracia de Dios se manifieste. Los jarrones orientales son algo muy valioso, sumamente valioso, porque no son hechos como maquilados, no son hechos en serie, sino con elementos sumamente costosos, pero además artesanalmente. Es decir, no vas a encontrar todos jarrones orientales exactamente igual, pueden ser de una colección similar y todo, pero tienen sus diferencias, tienen sus características peculiares y particulares cada uno de ellos. Entonces son muy costosos. Si tienes un jarrón oriental en casa, felicitaciones. Pero ¿qué pasaría si ese jarrón oriental se quebrara? Aparte de ponernos furiosos y demás, los japoneses específicamente tienen una disciplina, si lo pudiéramos llamar así, que llaman el kintsugi, que consiste en lo siguiente. Ellos toman los pedazos de ese jarrón oriental que ha sido quebrado y lo vuelven a unir para tratar de ponerlo en su forma original. Y las grietas, esos lugares donde se quebró ese jarrón, lo unen, pero con oro puro.
¿Y eso qué quiere decir? Que un jarrón roto y restaurado vale más que uno que nunca fue quebrado. Ese no es un principio de orfebrería solamente, es un principio de vida, porque es en las rupturas, en esos quebrantos, en esas fisuras de la vida, en esos momentos que no nos hubiera gustado de pronto que pasaran, donde de pronto encontramos el mayor valor de nuestra vida. Porque fue ese el escenario, fue ese punto de quiebre donde nos encontramos con la gracia de Dios, donde recordamos que aunque nosotros fallamos, Él sigue siendo fiel, donde recordamos que sus promesas no dependen de mi fidelidad, sino de su palabra, y su palabra es siempre fiel y verdadera. Así que quisiera orar para que si estás atravesando por puntos de quiebre o has atravesado por puntos de quiebre, eso te pueda llevar a encontrar el verdadero valor de tu vida que está en Jesús y en la restauración que Él promete. Oremos. Señor, quiero orar por cada uno de mis hermanos que está viendo este video. Oro para que tú, por favor, les muestres momentos en su vida donde decidieron por el cinismo, por la amargura, por el rencor, por la rabia. Y de pronto era un terreno para encontrarse contigo, Señor, y ser personas más profundas, más gozosas, restauradas. Gracias por la historia de Pedro, que nos recuerda que no somos autosuficientes, somos plenamente dependientes de ti, Señor, y de tus promesas. Gracias porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel. Y la promesa del Evangelio no es simplemente que tenemos que alejarnos de ti y solucionar nuestra vida para que nos recibas, sino que podemos acercarnos a ti con nuestra vida rota y quebrada, para ser restaurados y de pronto encontrar cómo tú unes esos pedazos rotos que se quebraron por una u otra razón, los unes y allí encontramos el mayor valor de nuestra vida, que es haber visto tu rostro. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por esa línea del Evangelio. Díganle a los discípulos y a Pedro, porque los puntos de quiebre nos muestran tu gracia, tu compasión y tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la ministración de la palabra en este día, porque en su divino poder al Señor le plació dejar la palabra escrita para que nosotros le conociésemos, para que nosotros entendamos los principios que deben gobernar nuestra vida. Bendecimos al nombre del Señor por todo lo aprendido en este día. Muchas gracias por acompañarnos y que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Este año tenemos un tiempo especial para Ebenezer Kids. A todos los niños los invitamos a conectarse con nosotros los sábados, cada 15 días, a través de la plataforma de Zoom. Un sábado será para los niños de 3 a 8 años a las 4 p.m. y el siguiente sábado los niños de 9 a 11 años a las 5 p.m.